Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy vamos a analizar la porción que nos corresponde esta semana. Esta semana nos toca una porción un poquito larga con muchas cosas para aprender que va desde el capítulo 25 versículo 10 hasta el capítulo 30 versículo 1. Vamos a ver que aquí hay varios temas para cubrir, pero me gustaría que en este estudio nos centremos principalmente en el capítulo 28. Porque bueno, un poquito para resumir, venimos viendo desde la porción pasada de que empieza con la rebelión del pueblo, de que profanan el campamento con idolatrías a otros dioses, y Pinjas o Fines, él toma como guardia del templo, como sacerdote que era guardia del templo, él toma acción y defiende en un celo por el Eterno, defiende el honor del Eterno. Y vemos que en esta porción vamos a ver que pasan distintas cosas. Y, casualidad, que me llamó mucho la atención que vemos otra vez un proceso de caos, orden, y después del orden, el Eterno poniendo cláusulas o condiciones para que podamos nosotros obedecer y poder, más que nada, hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Porque básicamente empieza así, esta porción empieza poniendo en orden, haciendo un pacto de paz con Pinjas, con Fitness. Después vemos que empieza a dirimir cuestiones legales. Y por último, para cerrar en los capítulos 28 y 29, nos empieza a hablar sobre la ofrenda continua. Nos empieza a dar más detalles sobre lo que es la ofrenda continua, la ofrenda tamid. Recuerden familia que estamos haciendo un estudio todas las semanas en donde estamos analizando el tratado tamid y haciendo un recorrido por el templo. El tratado tamid es la Mishnah. Ya hemos cubierto hasta el capítulo 3, así que los invito familia a que vayan y lo vean en nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto. Aquí abajito les voy a dejar en la caja de descripciones el enlace a la lista de reproducción sobre la ofrenda tamid. Bien, entonces vamos a enfocarnos en este periodo, en este ciclo. Recuerden que estamos viendo lo que es contexto y mandamientos, pero principalmente los mandamientos del Eterno. Entonces nos vamos a enfocar en el capítulo 28 y 29. Principalmente en el 28, en donde está la gran parte de los mandamientos que están dentro de esta porción. Así que vamos a ir al capítulo 28, familia, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y aquí empieza a hablar sobre la ofrenda continua. No vamos a hablar específicamente de la ofrenda continua porque, como les decía familia, lo estamos desarrollando paso por paso, detalle por detalle en el estudio de la ofrenda tamid. Pero vamos a iniciar con esto. Capítulo 28 de Números dice: Habló Adonai a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día. Será el holocausto continuo. Aquí vemos que está hablando sobre la ofrenda tamid, el olá tamid. Y recuerden familia, hemos estudiado los distintos tipos de ofrenda y el olá ya sabemos qué representa. El holocausto sabemos que es una ofrenda de agradecimiento. Entonces acá está hablando de que la ofrenda continua, la ofrenda tamid, era con un objetivo de agradecer. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Y su libación, la 4ª parte de un hin de cada cordero, derramarás libación de vinos superior ante Adonai en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida de olor grato a Adonai. Aquí está hablando de la ofrenda tamid. Pero me gustaría, ya que estamos cubriendo por otro estudio aparte de la ofrenda tamid,
Me gustaría hacer en esta oportunidad que tenemos de analizar un poquito más las ofrendas o el sistema de ofrendas en el templo, me gustaría que pudiéramos ahora hacer como una especie de, podemos agregar al estudio Tamid o poder hacer un extra, un plus al estudio del Tratado Tamid, agregar el sistema de ofrendas, cómo era la ofrenda del día de reposo. ¿Cómo se presentaba esta ofrenda? ¿En qué consistía y cómo era la manipulación de los animales? No solo eso, ¿qué más se presentaba en el día de reposo? ¿Qué más? Amén. Muy bien, mi hermana. Los panes de la presencia. ¿Y algunas veces se han preguntado cómo eran estos panes? ¿O cómo se preparaban estos panes? Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer este plus al estudio de Tratado Tamid y vamos a enfocarnos en lo que es las ofrendas del día de reposo. Cómo era esta presentación de las ofrendas y cómo se preparaba cada una de estas cosas. Y miren familia, la verdad que hay mucho que tenemos que aprender y que hoy podemos aplicar a nuestra preparación del día de reposo. Entonces vamos a continuar leyendo en el Números capítulo 28, ya me estoy adelantando. Vamos a Números capítulo 28 y vamos a leer del versículo 9 en adelante, que habla sobre el día de reposo. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¡Wow! Interesante, porque en el día de reposo estaba la ofrenda continua más esta ofrenda adicional que se conoce como una ofrenda musaf. Versículo 11, perdón. Al comienzo de vuestros meses ofrecerás un holocausto a Adonai, 2 becerros de la vacada y un becerro, y 7 corderos de un año sin defecto. Y aquí empieza a hablar sobre distintos tipos de ofrendas que se van a dar al principio de mes, después las ofrendas que se presentan en las fiestas solemnes. Pero me gustaría que podamos hacer un poquito de, más que nada, poder ampliar la información sobre estos 2 versículos que hablan sobre la ofrenda del día de reposo. Y si vemos aquí, vemos que no nos da mucho más detalle, que dice que son 2 corderos que tienen que ser acompañados, como toda ofrenda, con harina, aceite y vino para la libación. Ahora la pregunta es, ¿y esto cómo se hacía en el templo? Pero antes me gustaría que pudiéramos repasar los mandamientos que están con respecto a esta porción y principalmente los mandamientos que tienen que ver con lo que es la ofrenda continua y el mandamiento que tiene que ver con la ofrenda del día de reposo. Vemos que el mandamiento de la ofrenda continua se encuentra en Números capítulo 28 del verso 2 al 3 y este mandamiento aplica para el Beit Hamidash, para el templo. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Es un mitzvah, es un mandamiento sacrificar 2 holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Este sacrificio se conoce como el Corbán Tamid. ¿Y qué significa Corbán, familia? Los que están en internet también. ¿Qué significa Corbán? Hubo una ofrenda de acercamiento, de cómo acercarse. Recuerden, Corbán, ofrenda es igual a cómo me acerco al Eterno. Y esto es continuamente, Tamid es continuo. Leyes de este mandamiento. Esta ofrenda eran corderos de menos de un año y deben ser impecables. No tiene que haber ningún defecto en estos corderos. Cada cordero iba acompañado de una ofrenda de comida, una libación de vino. ¿Qué quiere decir esto? Harina, panes y vino, con aceite también. El Corbán Tamid era una ofrenda comunal. Ah, qué interesante. Y miren lo que dice. Comprada con la contribución anuales del medio ciclo. Y esto ya lo analizamos un par de porciones atrás sobre el medio ciclo. Así que vayan y vean también ese estudio. Entonces ahora vemos que ese medio ciclo, que se decía que era un impuesto, en sí no es un impuesto, sino que es una contribución que hace cada año todo varón mayor de 20 años para que se pueda comprar este cordero tamid todos los días. Uno por la mañana, recuerden, y otro por la tarde. Era una ofrenda comunal, recolectados especialmente para este propósito. Estas 2 ofrendas
eran las primeras y las últimas que se sacrificaban sobre el altar todos los días del año, excepto por el Corbán de Pesaj, que fue el último Corbán del 14avo de Nisan. Ahora vemos que todos los días, por la mañana y por la tarde, se sacrificaba el cordero tamid, la ofrenda continua, excepto el día del 14 de Nisan, se extendía con digamos, con el Pesaj, con la preparación del cordero de Pesaj, ¿bien? Entonces, pero siempre estaban, nunca, nunca, nunca dejaban de hacerlo. Los sacerdotes, nos dice la Mishnah con respecto en el Tratado Tamid, que los sacerdotes siempre fueron diligentes a la hora de preparar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque esta ofrenda, la Tamid, es la ofrenda que abre el servicio todas las mañanas y en la tarde lo cierra. Y en el medio, todos los días se presentaban ofrendas adicionales, ya sea ofrendas que llevaba el pueblo de forma voluntaria o porque había transgredido algún mandamiento, o las ofrendas que corresponde a cada festividad o tiempo señalado, que eso es la palabra moed, familia. Las estaciones señaladas por el Eterno, los tiempos señalados, los tiempos de convocación. Todas esas ofrendas se procesaban dentro del horario que era la ofrenda de la Tamid, que marcaba el inicio, y la ofrenda Tamid de la mañana con la ofrenda Tamid de la tarde. Entonces ahora vamos a ver y vamos a enfocarnos, porque miren que después cuando seguimos leyendo el capítulo 28 y 29 vemos que se nos va a hablar de todas las ofrendas musaf, de todas las ofrendas adicionales que se presentan en los tiempos festivos. A eso hay que sumarle las ofrendas que llevaban las personas de forma voluntaria. ¡Wow! Era increíble el sistema de ofrendas, cómo funcionaba en el templo. Pero hoy quiero que nos podamos enfocar en lo que es la ofrenda del día de reposo. Y esto lo vamos a ver que está en el capítulo 28, versículo 9, en donde se nos dice que hay que llevar 2 ovejas o 2 2 corderos con... ¿Cómo era que hay que llevar? El cordero, pan, vino y aceite. O sea, las 3 cosas acompañan a... Así es, hermana. O sea, todo va con aceite, harina y vino. Bien. La esencia del mandamiento. Y esto aplica otra vez, familia. Tengamos en cuenta que estos son mandamientos que aplican para el Beit Hamidash. Pero esto no quiere decir que estos mandamientos no los debemos estudiar. Tenemos que estudiarlos, tenemos que aprenderlos, porque aparte nos van a enseñar algo que podemos aplicar a nuestras vidas. La esencia del mandamiento es un mitzvah, es un mandamiento sacrificar 2 holocaustos adicionales cada Shabbat, además de los 2 holocaustos diarios habituales, o sea que todos los días de reposo estaba el cordero de la mañana, el cordero de la tarde y los 2 corderitos del día de reposo. Perspectiva del mandamiento. Vale la pena señalar que cuando los Kohanim, los sacerdotes, sacrificaban los holocaustos diarios, los Levín cantaron ciertos salmos de Tehilim, de oración, mientras que durante el sacrificio de las ofrendas adicionales de Shabbat cantaron parte de la canción de Moisés que está en Deuteronomio capítulos 32 del verso 1 al 52. ¡Wow! Entonces aquí ya el mandamiento nos está permitiendo ver un poco más sobre el servicio. Nos está hablando de que se presentaban 2 corderos después de la ofrenda Tamid. Además de eso, dice que los levitas cantaban salmos de oración y también cada Shabbat cantaban el cántico de Moisés. ¡Wow! Mucho para aprender, familia. Así que los invito a que vamos ahora sí a desmenuzar el servicio, a ir paso por paso y a seguir aprendiendo sobre el servicio en el templo del día de reposo. Los recursos que vamos a usar son el Targum Mitzvot, de donde obtenemos los mandamientos, y quiero en este caso usar el Avodat HaKorbanos. Un recurso que nos da detalladamente el paso por paso de cada servicio en el templo, de cómo se hacía. Wow, y quiero agradecer al pastor Juan Carlos Oaste que se ha puesto en la tarea de traducir este libro al español. Cuando esté disponible lo van a poder descargar desde el grupo de metodología una vez que ya esté todo completo
y que tenga luz verde del Moré Rico. Así que estén atentos a los estudios del hermano Rico, del pastor Suaste, porque él está traduciendo este recurso y agradecido porque me ha compartido algunos fragmentitos que me ha ayudado a poder hacer este estudio, familia. Así que vamos a analizar, vamos a usar este recurso, el Jabodaja Corbanos, para poder ir junto con la app del templo haciendo este protocolo de lo que es el día de reposo, familia. ¿Bien? Del Shabbat, del día de reposo. Ofrendas adicionales de Shabbat. En el Jabodaja Corbanos nos menciona lo siguiente. ¿Hay un mandamiento positivo? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que nosotros debemos hacer cada Shabbat para ofrecer, además de los 2 tamid, de las 2 ofrendas diarias, una ofrenda adicional, un korban musaf. Pues eso es lo que significa musaf, algo que es adicional, que consiste en 2 corderos machos de un año traídos con ofrendas olá, como ofrendas olá a Hashem, como una ofrenda de agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Que estos 2 corderos se quemaban por completo, como lo establece en la Torah en Números capítulo 28:9. Y en el día de Shabbat, 2 corderos de un año, sin defecto, 2 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda minjá, amasados con aceite, y su libación. Bien, en el punto 227 del Jabodaja Corbanos, empieza a describirnos cómo era este servicio del día de reposo, del día de Shabbat. Dice, el Korban Musaf de Shabbat consistía en 2 ofrendas de Olá, o sea, 2 ofrendas totalmente cremadas. Los procedimientos de estas ofrendas reflejaban los 2 tamid de muchas maneras. ¿Qué quiere decir? Que la misma manera por cómo se procesaba o se manejaba la ofrenda tamid, de la misma forma se iba a manejar la ofrenda del día de Shabbat. Desde la matanza ritual, pasando por el derramamiento de sangre, hasta la forma elaborada de que fueron desmembrados y ofrecidos las piezas del animal, los procedimientos fueron en gran medida idénticos a la ofrenda tamid. Es innecesario repetir los muchos detalles porque obviamente lo estamos viendo en el estudio de la ofrenda tamid. Cabe señalar, sin embargo, que mientras los 2 ofrendas tamid se trajeron por separado, los 2 corderos del Musaf de Shabbat se trajeron juntos. ¿Y esto qué quiere decir, familia? Que no quita que se presenten 2 corderos en el día de Shabbat para anular el tamid. Sí o sí tiene que haber tamid y en el medio de la mañana y de la tarde se presentan los 2 corderos de Shabbat juntos. No es que uno por la mañana y otro por la tarde en el Shabbat. No. Ahora vamos a descubrir en qué tiempo se van a presentar ambos corderos de Shabbat. Se tienen que presentar los 2 juntos. En diferencia de la tamid, vamos a ver que también todos los procedimientos de cómo se maneja la ofrenda de Shabbat es igual a la tamid. Solo que está esta diferencia. La ofrenda de Shabbat, los 2 corderitos se presentan en el altar, mientras que la tamid, uno por la mañana y otro por la tarde. Así que vamos a ir a la app del templo, familia. Vamos a ir a la app del templo y vamos a empezar a analizar con respecto a lo que es la ofrenda tamid. Y estamos justamente en qué sector, en el sector en donde se hace, digamos, el degollamiento del animal, se procesan los animales y estamos mirando hacia el templo. Y a nuestra izquierda se encuentra el altar. Así que vamos a empezar desde aquí y voy a leerles lo que dice el Jabodaja Corbanos con respecto a cómo se manipulaba esta ofrenda. Dice, algún tiempo después de terminar el servicio matutino del tamid del día de Shabbat, a la hora sexta del día traían 2 corderos, uno de un año sin defecto. Les darían de beber, los revisarían en busca de cualquier defecto que los descalificarían antes de la matanza y los mantendrían quietos. Ok. Ahora voy a tomarles una pruebita, hermanos. Cuando dice, ¿a qué hora dice? Dice, acá nos da un tiempo que es a la hora sexta del día. ¿Qué hora sería del día? 10 de la mañana,
al mediodía. A ver qué dicen acá los hermanos en internet. ¿Qué hora es? La hora sexta del día. A ver qué dicen los hermanos. Mediodía, dice Héctor. Amén. Sí, es al mediodía. Porque recuerden que las horas del templo son en el día. Es la luz del sol. Y la primera, digamos, la tercera hora del día dentro del servicio del templo es a las 9 de la mañana. Entonces, la hora sexta es las 12 del mediodía. Y cada 3 horas aproximadamente. Y la hora novena, que es la hora en donde se presenta la última ofrenda tamid, vendrían a ser entonces a las 3 de la tarde, 15 horas. Muy bien, Mauricio. A las 15 horas. A las 15 horas, nosotros en Argentina parecemos militares como decimos la hora. Pero sí, a las 3 p.m. es la última ofrenda en el templo. Entonces, ahora ya sabemos que la ofrenda de lo que es la ofrenda del día de reposo se empezaba a presentar a la hora sexta del día, al mediodía. Entonces ahora cuando empecemos a leer escritos del primer siglo y que hablen sobre la sexta hora del día, entonces es muy probable que esté hablando de que es un día de reposo, un día de Shabbat. Y dice que traían un cordero. ¿De dónde lo traían al cordero? Vamos a dirigirnos, familia, hacia el sector noroeste del templo, y vamos a ir a una cámara. Que si han estado viendo los estudios de la ofrenda Tamid, saben que en el edificio que se encuentra, que se llama la Cámara del Fuego, hay una cámara que se llama la Cámara de los Corderos. Y esa cámara se encuentra justamente aquí, en lo que es en la cámara de alojamiento o la cámara del fuego. Vamos a entrar. Y justamente aquí, a nuestra izquierda, se encuentra la cámara de los corderos. Y esto lo sabemos porque en el Tratado Tamid 3.3, que ya lo hemos cubierto, habla que se encontraba en este lugar el lugar donde inspeccionaban todas las mañanas el corderito de la mañana y de la tarde. Y también los días de reposo se encontraría aquí el cordero que se presentaría en la ofrenda del día de Shabbat. Los corderos, exactamente, los corderos de la ofrenda de Shabbat. Y dice aquí que estos corderos eran, de alguna forma, eran inspeccionados varias veces porque no tenían que haber ningún tipo de defecto. Y si había algún tipo de defecto, ese animalito se descartaba para la ofrenda, se lo llevaba y se lo dejaba en libertad nuevamente, se lo llevaba a pastar y se traía a otro. No solo eso, dice que en este lugar también dice se le daba de beber agua. Dice, el Cohen que había sido designado, vamos a seguir leyendo, dice, revisaban en busca de cualquier defecto que los descalificara antes de la matanza y los mantendrían quietos. Dice, el Cohen que había sido designado en la mañana para sacrificar el tamid, ahora sacrificaría estos corderos. O sea, miren ahora el día de Shabbat. Recuerden que se echaba una primera suerte en la ofrenda tamid, en donde se escogía, en la segunda suerte se escogía quién iba a degollar el animal. Ese mismo sacerdote que era escogido en la mañana, ese mismo al mediodía tenía que sacrificar la ofrenda del día de Shabbat. Dice, y el Cohen que había recibido la sangre de la mañana también recibiría la sangre de lo que es la ofrenda Musaf del día de Shabbat. Y tomarían la vasija que contiene la sangre y la llevarían a la esquina nororiental del Mizbeach. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Tomaban el corderito, dice que se le daba de beber agua. Nos menciona que el tema de que se le daba a beber agua era básicamente para que se le pueda limpiar la piel de forma fácil. No sé cómo aplica, pero es lo que nos menciona la Mishnah. Y miren, estos animalitos dicen que eran tan bien cuidados que tomaban agua desde un cuenco de oro. Entonces, una vez que pasaba la inspección el animal, ¿qué hacía? El que estaba a cargo del degollamiento del animal, lo tomaba, se lo llevaba de vuelta, vamos a dirigirnos al lugar donde se manipulaban los animales para la ofrenda tamid. Vamos a llegar hasta aquí, hasta el extremo el noreste de lo que era el templo.
aquí en el altar. Acá estamos al norte del altar. Acá recuerden, estamos parados al norte del altar. Y se lo traía hasta uno de estos anillos. Sabemos que el de la ofrenda tamid era colocado aquí. ¿Qué era por qué? Porque justamente en la mañana, en este anillo, en este sector, daba la luz del sol. Entonces, si seguimos ese mismo criterio, la ofrenda de Shabbat sería por este lugar aproximadamente. Esto funcionaba como un reloj de sol. Y esto es lo que les marcaba también las horas dentro de lo que era el servicio del templo. Entonces dice que en este lugar el Cohen que lo degollaba, o sea, acá lo degollaba, era el mismo de la mañana, y el que manipulaba la sangre de la ofrenda de la mañana también manipularía la sangre de la ofrenda del día de Shabbat. Dicen donde aplicarían la sangre en la esquina para que extendiera, o sea, dice, y tomaría la vasija que contiene la sangre, o sea, aquí el que toma la sangre la toma en una vasija, y nos menciona el Abodaja Corbanos que dice que toma la vasija que contiene la sangre y la llevaría a la esquina nororiental del Mizbeach, o sea, del altar. La nororiental vendría a ser aquí, en este sector. Aquí es donde se dirigía con el cuenco, con la sangre. Y vamos a ver qué más dice. Dice que se dirigía hasta el nororiental del Mizbeach. Tomaría de la vasija que contiene la sangre y la llevaría a la esquina nororiental del Mizbeach, donde aplicaría la sangre en la esquina para que se extienda hacia el este y hacia el norte. O sea que justamente aquí el sacerdote tomaría de la sangre y la rociaría en forma de que vaya desde el digamos, desde el norte hacia el este, hacia este lado. Es como tenía que correr la sangre. Entonces la esparciría de esta forma hacia este lado. Dice en forma de que se extienda hacia el norte. Luego caminaría alrededor del Mizbeach hasta llegar a la esquina suroeste. ¿Por qué alrededor? Recuerden que ninguno puede darle la espalda a la presencia del Eterno. Entonces, el sacerdote, ¿qué hace? Después de rociar la sangre en esa esquina, él se retira sin darle espalda y se dirige hacia el sector suroeste del altar. Da todo este lugar, sigue caminando por aquí y se dirige hacia el sector suroeste, hacia este lugar. Bien. ¿Y qué dice? Vamos a seguir leyendo qué dice alrededor del Mizbeach hasta llegar al suroeste. Y aplicaría la sangre en la esquina allí para que se extienda desde el oeste y al sur. Y todo debajo de la línea roja. Y si vemos, hay una línea roja que da la vuelta a todo el altar. Vamos a ver que hay una línea roja. Eso era una señal, una marca, hasta donde podían ellos rociar en el altar. Dice, todo por debajo de la línea roja. Los remanentes de la sangre fueron derramados sobre la base del sur del Mizbeach. O sea, una vez que ya él hacía este proceso, vamos a ver que aquí se encuentran estos dos lugares. Miren, aquí en el Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 1 al 4, nos dice, abajo en el suelo, en la misma esquina, había un lugar de un amá, de un codo por un codo, y una losa de mármol, y se le colocaba un anillo, porque con él se descendía al pozo y lo limpiarían. O sea que hay un sistema de drenaje. Aquí en ese es por donde se limpiaba el drenaje de lo que era el altar. Y aquí vemos que también había un lugar, dice, un yosed que se extendía hacia el sur, hacia el norte y hacia el oeste, y disminuía al sur un codo, y en el este un codo. En la esquina sudoeste había dos agujeros que se asemejaban a dos fosas nasales estrechas en las que la sangre depositaba en el yosed, o sea, en el sector occidental, y el yosed meridional sur drenaba y se mezclaba en la zanja, en donde pasaba al valle del Kidrón. O sea que cuando terminaban de manipular la sangre, se vertía aquí. Y esto después salía en los drenajes al valle del Kidrón. Entonces, vemos cómo se está manipulando, y esto es algo que también lo vamos a ver cuando profundicemos en el capítulo 4 del Tratado Tamid.
Entonces, una vez que se manipuló la sangre, dice, y cada Cohen había, dice, y los remanentes de la sangre fueron derramados sobre la base sur del Mizbeach. O sea, estamos, acuérdense, hacia el sur del altar. Luego del Mizbeach, luego desollarían los corderos y los descuartizarían. Entonces, ¿dónde sucede? Una vez que el sacerdote volver y recuerden, vamos a tratar de evitar siempre de darle espalda al templo, al edificio principal, porque es como se hacía normalmente, no normalmente, es como se debía hacer el servicio en el templo. Entonces, nos vamos a volver aquí mientras, y miren, todo esto está sucediendo de forma continua, o sea, está todo sucediendo a la misma vez, familia, mientras, de forma simultánea. Mientras el sacerdote estaba derramando la sangre, en este lugar se estaba tomando el animal y se lo estaba llevando hasta los ganchos que se encuentran en este sector. Vamos a llegar aquí, ya que hay un corderito aquí, y traían los corderitos de Shabbat a uno de estos ganchos. Colgaban los corderitos y empezaban a, dice, desollarlos, a quitarles la piel y también a desmembrar o despostar el animal para presentarlo en el altar. Y cada cohen que había sido elegido para llevar uno de sus miembros los llevaría hasta la rampa del Mizbeach. Recuerden que en el capítulo 3 del Tratado Tamid habla sobre esto, familia, de que habían cuántos sacerdotes para manipular un cordero. 9. 9 eran en total, porque había que llevar también las libaciones y la harina. Habían 9 sacerdotes. O sea que por cada cordero debía haber 9 sacerdotes. Y dice aquí que los mismos que hicieron el oficio en la mañana son los que van a manipular estos dos animales. O sea, que acá vamos a ver que van a tener que hacer 2 rondas, una por cada animal, para presentar las piezas en el altar. Dice, y los colocarían en la mitad inferior de la rampa, en su lado este. Los alarían y descendería. Ok, dice que sí, descendería y descendería. Vamos a ver entonces qué es lo que está diciendo aquí. Dice que una vez que está manipulando la sangre del cordero por aquel sector donde están las esquinas, se estaba desollando el animal. Una vez desollado, se lo colocaba en estas mesas de mármol, se colocaban las piezas. Entonces los sacerdotes, de acuerdo al orden de sorteo, y vean el estudio del capítulo 3 de Tamid, de acuerdo al orden iban tomando las piezas que correspondía a cada uno. Una vez que las tomaban, se dirigían, dice, hacia el sector este del altar, y vamos a ver que hacia el sector sureste se encuentran esas 2 mesitas que están ahí. Y sobre estas mesas se colocaban las piezas de estos 2 corderos. Pero había que tener en cuenta que quizás algunas veces se podía superponer con la ofrenda tamid de la mañana, que todavía no se habían terminado de quemar las piezas. Entonces hacían una separación. Nos menciona la Mishnah, nos menciona también la bodaja Corbanos, que evitaban eso. Entonces, en una mesa ponían la ofrenda tamid y en otra mesa ponían la ofrenda del día de reposo. Colocaban la sal y después se retiraban, descendían de este sector del altar y se dirigían, dice que se dirigen hacia lo que se llama el Lizkah Hagasit, que es un edificio que se conoce como la casa de Abtinas. El punto 28 de la Abodaja HaKorbanos nos menciona lo siguiente. Como habían hecho con cada uno de los tamidim, o sea, de los ofrendas diarias, los Kohanim se detendrían para reunirse y rezar, orar, para que la ofrenda del Musaf fuera aceptada con favor. Entonces, ¿qué hacían? Dice que ellos dejaban aquí las piezas del animal, los alaban y se retiraban al Lizkah Hagasit. El Lizkah Hagasit es la casa de Abtinas. Vamos a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban juntos para rezar y que el Eterno reciba esta ofrenda como una ofrenda agradable. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se retiraban, dice que se van a retirar y se van a dirigir hacia este edificio que se encuentra aquí. Es
este que es la casa de Aptinas o la casa de la piedra labrada, que es el Iscah Hagasit. Y si han visto los estudios de la ofrenda Tamid, en este lugar, ¿qué sucedía? Se echaban las suertes para los servicios de la ofrenda Tamid y también estaba aquí el Kior, este objeto que vemos aquí, que es el lavacro de las manos y los pies, en donde hacían las purificaciones para entrar al servicio. Entonces ellos dicen que se reunían en esta cámara, que es el Iscah Hagasit o la cámara de la piedra labrada, porque también se encontraba el gran Sanedrín, por eso es que se llama la casa de la piedra labrada, para orar, para rezar, nos dice. Recitaban por la nación la bendición del servicio de Retzei, el Shim Shalom, así como una bendición para el Mishmar entrante. Ok, ¿qué estaban haciendo aquí? Aquí estaban ellos orando. ¿Qué oraban? Esa es una muy buena pregunta. Entonces vamos a ir a otro punto de la bodaja Corbanos. En el punto 113 nos menciona qué es lo que ellos oraban. Dice, tal como lo hicieron con la ofrenda Tamid de la mañana, los Kohanim ahora se reúnen para rezar para que Hashem acepte con fervor los servicios de la Tamid de la tarde. Lo mismo está sucediendo con la ofrenda de Shabbat. Hacen exactamente lo mismo que la ofrenda Tamid. Ven que los procedimientos son iguales, solo con la diferencia que en la ofrenda de Shabbat se presentan los dos corderos al mismo tiempo. Después iban al Iscah Hagasit, en donde nos encontramos en la app del templo, a recitar el Shema Israel y sus bendiciones. El administrador les decía recitar las bendiciones. También recitarían los 10 mandamientos, los párrafos del Shema, que se encuentran en Deuteronomio 6, 4 al 9. Vayajá im Shamoa, que también se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, del 13 al 21, y Bayomer, en Números capítulo 15, del 37 al 41. Los Kohanim luego recitarían 3 bendiciones para la nación. El Emes Bejuná, las bendiciones del servicio, y los Birkas Kohanim, o sea, sería la oración de los Kohanim, sin levantar las manos, junto con la bendición del Sim Shalom. Estas fueron las 3 bendiciones que recitaban la nación, o sea, que recitaban por la nación. Recuerden que los Kohanim eran los que estaban representando a la nación de Israel. En el punto 73 nos menciona lo siguiente. Una vez que las extremidades del Tamid habían sido colocadas en la rampa, los Kohanim se reunían para rezar porque el servicio del Tamid fuera aceptado con favor ante Hashem. Después de que los Kohanim subieran las extremidades a la rampa y salaran cada extremidad adecuadamente, todos se reunirían en el Iscah Hagasit para recitar el Shema. El administrador les diría recitar solo una bendición. Comienza diciendo la bendición de Abodah Olam. Luego recitaría los 10 mandamientos. Luego les diría los párrafos del Shema y así sucesivamente. Después del Shema recitarían la bendición Emes Vayatziu y luego recitarían la bendición del Retzei y Simón Shalom. En Shabbat, miren lo que dice. En Shabbat agregarían otra bendición. Es decir, los Kohanim del Mishmar, o sea, el Mishmar significa de los órdenes sacerdotales. Recuerden que habían 24 órdenes que todas las semanas cambiaban en el día de reposo en el templo. Entonces, ahora vemos que en el día de reposo no solo se presenta la ofrenda del día de Shabbat, sino que también hay un cambio de guardia, hay un cambio de orden sacerdotal y esos son los Mishmar que se iba, decían, un Mishmar que se iba, decía a los Kohanim del nuevo Mishmar, los que van a relevarlos esa semana, que aquel que ha hecho habitar su nombre en esta casa, que haga habitar entre vosotros amor, fraternidad, paz y amistad. ¡Wow! ¡Qué oración! Exactamente, miren, esto era así. Aquí vamos a volver. Acá se encontraban los sacerdotes, los que estaban sirviendo la semana, y el día de reposo tenían que cambiar por otro nuevo grupo de sacerdotes que tenían que entrar. Entonces, cuando ellos rezaban, no solo rezaban o oraban porque el Eterno recibiera con fervor la ofrenda, sino que también estaban orando
por sus compañeros que los relevarían ese día para trabajar la próxima semana. Y ellos los bendecían con esta bendición, que dice, aquel que ha causado su nombre morar en esta casa, que él haga morar entre vosotros el amor, la fraternidad, la paz y la amistad. Y esto es interesante porque ellos decían esa oración. Miren lo que nos menciona un comentario en la Bodá Jacorbanos. Nos menciona lo siguiente: aunque el Musaf era la última ofrenda que traían el Mishmor saliente, o sea, el orden sacerdotal que se iba, era el que presentaba el Musaf, la ofrenda adicional, y dice, y la lógica dictaría que era en este momento que ellos ofrecerían esta bendición a sus hermanos, como dice el autor aquí. Rambam, sin embargo, parece indicar que fue durante el servicio del Tamid matutino de Shabbat que se recita esta bendición, como el autor escribe anteriormente. Esta bendición se hacía, dice, porque les recordaba que debían hacer de forma diligente el servicio esa semana. Que ellos, obviamente el saliente solamente presentaba la ofrenda tamid, mientras que los sacerdotes que ingresaban al turno tenían que presentar la ofrenda de la tarde. Y esta oración era un recordatorio de que ellos, obviamente ellos vienen con nuevas fuerzas, vienen frescos, vienen con podemos decir, con una actitud distinta, vienen con un ánimo distinto a ofrecer. Vienen un poquito impetuosos también, podríamos decir. Entonces los sacerdotes que se retiran les aclaran que deben hacer todo con amor, que tienen que ser fraternidad entre ellos, que debe haber paz y la amistad. O sea que les recuerdan que el servicio del Eterno tiene que ser con no con la meditación, sino con, ¿cómo? Con la intención, exactamente, gracias, amor. Con la intención correcta. De que no pueden venir así, porque entré y porque estoy fresco voy a hacer todas las cosas rápido. No, hay un tiempo, hay una forma. Y la oración de sus hermanos era esa, recordándole a este nuevo grupo de sacerdotes que ingresa a servir la nueva semana, que tienen que hacer todo de acuerdo al corazón correcto, con el corazón correcto. Bien. Después dice de conducir las oraciones, los Kohanim subían las extremidades por la rampa y las arrojarían al fuego de la pira principal del Mizbea. O sea, vamos a volver. Una vez que ellos terminaban de hacer las oraciones, los sacerdotes que se retiraban, los sacerdotes que tenían ahora la función de digamos, de arrojar las piezas, van a subir las piezas por la rampa y las van a arrojar, dice, al fuego principal. En el altar habían 3 fuegos. El pequeñito de allá al fondo es era el que estaba continuamente ardiendo en el altar. Nunca se podía apagar. Este de aquí es el que se tomaba en las brasas para el incienso y sobre este se colocaba las ofrendas de los animales, digamos, las ofrendas olá, las ofrendas quemadas, todo lo que se quemaba en este lugar. Entonces nos menciona que en este lugar empezaban ahora sí a procesar. Una vez que los sacerdotes hicieron la oración, los que estaban encargados de arrojar las piezas de los animales, las arrojarían en ese lugar. Punto 29. Después de ofrecer las extremidades de los 2 corderos Musaf en la pira, ofrecían la ofrenda minjá, que acompañaría al Musaf, que consistía en 2 décimas de efa de harina fina mezclada con medio hin de aceite. Y como dice la Torá en Números capítulo 28:9, y en el día de Shabbat 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de efa de harina de 4 de fina por una ofrenda de minjá, mezclada con aceite y su libación de vino, 1 medio hin. Entonces ahí vemos que la ofrenda tamid, o sea, vemos que hay muchas cosas que están uniendo la ofrenda tamid con la ofrenda del día de reposo. Entonces así es como se procesaba. Pero como hay un cambio de guardia en el templo, también vamos a ver que dentro del servicio de Shabbat
están los panes de la preposición, de la presencia, perdón. Los panes que se conoce como el lejen japanim, los panes que están delante de la presencia del Eterno. Entonces, vamos ahora ya hemos visto cómo a grandes rasgos se manipulaba el animal, los animales, los corderos y cómo se presentaba. Y ahora podemos compararlos con ofrenda tamid y es exactamente lo mismo. Pero aquí está la diferencia en el servicio del día de Shabbat. Porque en el día de Shabbat había que cambiar con el cambio de cada guardia, o sea, digamos de los mishmor, de los órdenes sacerdotales, también se cambiaban lo que eran los panes del lejen japanim, los panes que están en la presencia del Eterno. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar el punto 30 de lo que nos dice el Abodaja Korbanos. Dice: hay un mandamiento positivo de colocar lejen japanim, los panes de la presencia, cada Shabbat en el Shulchan, o sea, en el lugar santo, que estaban delante de Hashem, dentro del Jejal, en su lado norte. Dentro del lugar santo hay un lugar que se llama el Shulchan, que es la mesa de los panes, y el Jejal es el lugar del lugar santo. En el lado norte nos está hablando. El verso relevante es en Vayikra 24, 5, 8. Dice: tomarás flor de harina y la hornearás en 12 panes. Cada pan será de 12 décimas de efa. Y los colocarás en 2 pilas, 6 en cada pila, sobre el Shulchan puro. O sea, es una mesa de oro puro delante de Hashem. Pondrás incienso puro en cada pila y será un recuerdo para el pan, una ofrenda encendida para Hashem. Todos y cada uno de los días de Shabbat los dispondrá ante Hashem continuamente de los hijos de Israel como un pacto eterno. O sea, miren, esto continuamente, esto todo el tiempo en el templo, cada día de reposo se preparaba esto. Se preparaban los panes y se colocarían cada día de reposo frente a la presencia del Eterno. Bien, entonces vamos a la app del templo y vamos a continuar. Dice: así era como preparaban el lejen japanim. El viernes, y antes de seguir, y ya dije el viernes, miren qué cosa, familia, no se preparaban en el día de reposo. Vamos a dirigirnos hacia el lugar donde se encuentra la cámara de los corderos. Justamente en ese edificio, al lado de la cámara de los corderos, se va a encontrar el lugar donde se preparan los lejen japanim, los panes de la presencia. Vamos a ir un poquito más rápido, familia. Cámara de alojamiento, cámara de los corderos. Acá estamos, más rápido. Nos teletransportamos. Entonces vemos que allá está la cámara de los corderos. Nuestra derecha se encuentra la cámara de los panes. En este lugar se preparaban los panes de la presencia. Midot capítulo 1, que trató Midot de la Mishnah, capítulo 1:6, nos habla sobre este lugar, en donde nos menciona las distintas cámaras que se encontraban en este edificio. Y esto es, bueno, acá seguimos con trató Midot. Y aquí es la cámara de los Javitín. Pan plano, similar a los panqueques, dice que se llama, que se prepara. No, perdón, esta no está bien porque esta está en otro lugar, pero aquí era el lugar donde se preparaban los panes de la presencia. Bien, ahora vamos estando en este lugar, mientras vemos este lugar, quiero que analicemos el paso a paso de la preparación de estos panes. Y esto es bien interesante, familia. Dice: así era como preparaban el lejen japanim, el pan de la presencia. El viernes se lo preparaba. Traían 24 seas de trigo aptas para la ofrenda minjá y lo frotarían y pachacarían como se hizo con el trigo de toda la ofrenda minjá. Molían el trigo y luego tamizaban harina a través de 11 tamices. O sea, miren lo fina que era esta harina. Era una harina de la más fina, la más excelente harina que se podía conseguir del trigo, hasta que solo se extrajera 24 décimas de efa de harina más fina. Luego usarían esta harina para formar 12 panes sin levadura. Pero ¿cuándo se preparaban los panes de la presencia? El día viernes. Miren la preparación de la ofrenda del día de Shabbat. Empezaba ya el día viernes, porque esto es parte de la ofrenda de Shabbat.
Verso 31 de lo que es el Abodaja Corbanos. Dice, amasaban esta harina fina con agua tibia y formaban la masa usando moldes. Aquí vemos los moldecitos, ¿ven? Eso eran los moldes que se usaban. En sí no eran tan pequeños. Miren lo que dice. Los panes serían amasados de una sola vez, formando 12 panes en total. Eran hechos de forma cuadrada, como quien dice panes, panes de caras. Dice, era cuadrado, pero dice, como dice Shemos capítulo 25:30, pan de caras. Es decir, cada pan debe tener muchos lados. Por eso le decían cuadrado. Pero en sí vamos a ver que por las medidas no eran cuadrados, pero sí tenían varios lados. El largo total de cada pan era de 10 tefajim. ¿Cuánto equivale un tefajim, familia? Lo hemos visto en los estudios del templo. Muy bien, hermana. El tefajim es la palma de la mano. ¿Cuánto equivale la palma de la mano? Aproximadamente 9,6 centímetros. Vamos a redondear 10 centímetros para hacer números generales. ¿Bien? Entonces, dice que cada pan medía lo siguiente. Cada pan tenía de largo un total de 10 tefajines. Un metro medían de largo. Un ancho de 5 tefajines. ¿Cuántos tefajines son 5? 50 centímetros aproximadamente. Y un alto que era de 7 dedos de ancho. O sea que imagínense, eran un pan de 1 metro, como podemos hacer como por ahí, por 50 centímetros de ancho, por 7 dedos de alto. Miren lo alto que eran esos panes. Eran panes grandes. Y dice que se preparaban estos 12 panes. Ahora vemos por qué también es necesario que se preparen un día antes. Dice que tenían 7 dedos de ancho y vemos que tienen distintas caras. Tienen caras por arriba, por abajo, por los costados. Y la altura nos da justamente para una cara de pan. Son 7 dedos, que aproximadamente vienen a ser como unos 12 centímetros a 13 centímetros de alto cada pan de la presencia. Procedían a cocerlos en moldes en un horno, de 2 en 2 delante del patio. O sea, están en este lugar, ¿bien? Y todo esto se hacía antes de Shabbat. Punto 32. Dice, una vez que se completaba la cocción, colocaban el eje japanim en una mesa de mármol que estaba en el ulam. Bien, entonces, una vez que ya estaban cocidos, y esto miren, vamos a hacer un poquito para atrás, estamos en día viernes, obviamente se están haciendo las ofrendas tamid del día viernes, miren todo lo que estaba sucediendo en el templo el día viernes, familia. Estaban las ofrendas tamid de la mañana de la tarde, estaban las ofrendas que presentaba el pueblo dentro de las ofrendas tamid, en el medio. Y los sacerdotes trabajando, mientras había otros sacerdotes preparando el pan para cambiar el día de Shabbat. Entonces, una vez que el pan estaba horneado, se los retiraba y dice que se los llevaban al ulam. Vamos a salir por aquí y nos vamos a dirigir hacia el edificio principal del templo. El ulam es el sector o el hall de entrada dentro del templo, detrás del velo. Esto lo vimos también en el último estudio de la ofrenda tamid, de cómo se abrían las puertas. Detrás del velo había puertas. Entonces esto, miren, todo esto está sucediendo el día viernes, familia. Un día antes. Esto nos enseña a que debemos prepararnos para Shabbat. No podemos hacer las cosas a último momento, familia. Y esto aplicaba en el templo también. Dice que en este sector que vemos acá, que es una galería inmensa, y obviamente para entrar al lugar santo hay puertas y son dobles puertas, sino que vemos unas acá, cruzamos esta y hay otras puertas más. Dice que habían 2 mesas, una de mármol y otra de oro. Esto lo vamos a ver, miren, la Mishnah Torah de Hilgo Beit Hamidash, Habei Hiraj 3.16 dice lo siguiente: había 2 mesas en el vestíbulo de entrada, cerca de la entrada del edificio del templo. Uno estaba hecha de mármol. El pan de la presencia se colocaba sobre él antes de ser traído. El otro estaba hecha de oro. Le ponían el pan cuando lo sacaban de delante de la presencia, lo ponían en la mesa de oro. La razón para el uso de diferentes sustancias es que con respecto a los asuntos sagrados,
uno siempre debe ascender, pero no descender. Wow, algo que aplica en nuestras vidas también, familia. Se supone que tenemos que ir en ascenso. A pesar de que vamos pasito a pasito, tenemos que ir en ascenso y no volver atrás, familia. Entonces vemos que en esta mersa dice que el día viernes, una vez que se horneaban los panes, se traían los 12 panes y se lo colocaban en este lugar, dice. ¿Por qué de mármol? Porque el mármol es, primero, que es algo que se puede limpiar fácil, que no contrae contaminaciones rituales, por ejemplo, podemos decir contaminación de estar en contacto con algún insecto, alguna cosa. Es algo que podemos decir que es higiénico el mármol, fácil de limpiar, pero también la superficie del mármol es una superficie que, recuerden, sacaban los panes recién sacados del horno y los ponían sobre el mármol. ¿Por qué? Porque de esta forma se aseguraba de que el pan fuera de alguna forma enfriándose por sí solo. El mármol no contrae calor, no se calienta la superficie que haría que se sobrecocine el pan, sino que lo mantiene a una temperatura y solo el pan se va a ir enfriando, lo cual evita que se amose y tome humedad. Wow, familia, qué interesante. Y eso lo dice en el Abodá Jacobanos. Dice que está en el Ulam, en su interior, cerca de la entrada del propio Jejal. O sea, justamente estamos en la entrada del lugar santo, donde se colocaban antes de que se dispusieran en el día de Shabbat, sobre el suján, o sea, sobre la mesa de oro del pan de la presencia, donde permanecían durante toda la semana. O sea, estos panes iban a estar toda la semana dentro del lugar santo sobre la mesa de lo que es el pan de la presencia. Bien, entonces, una vez que eso está, eso recuerden que ya está, ahora vamos a ver cómo se organizaban estos panes. Ahora esto nos vamos a trasladar al día de Shabbat, una vez que estaban ya, el pan estaba ya estaban haciendo la ofrenda de lo que era la musaf, la ofrenda musaf, la ofrenda adicional. Entonces nos menciona el Abodá Jacobanos en el punto 33, que habla sobre la organización del Lejen Hapanim, nos menciona lo siguiente. 8 Kohanim trabajarían juntos como un equipo para asegurarse que el Lejen Hapanim se dispusiera correctamente en el lugar que les corresponde, en la mesa de oro. O sea, miren, ahora no solo eran 9 sacerdotes manipulando el animal. Ahora son 8 sacerdotes adicionales más para manipular estos panes. Y es necesario porque ya vimos el tamaño que tenían estos panes. Eran inmensos y lo que pesaba cada uno. Entonces vemos que habían 8 sacerdotes. Dice, durante la séptima hora del día de Shabbat. ¿Y qué hora sería la séptima hora, familia? La 1 de la tarde. O sea, miren, ya nos dicen que a la 1 de la tarde se colocaban estos panes en la mesa de los panes de la presencia. 4 Kohanim entrarían en el Jejal, 2 de ellos sostenían los 2 pilas de panes del nuevo Lejen Hapanim y otros 2 sostenían 2 cucharas. O sea, que aquí van a entrar de a 4, en donde 2 van a entrar con los 6 panes cada uno, y 2 sacerdotes que van a llevar cada uno una cuchara de incienso. Y por detrás dice que entraban otros 4 Kohanim, otros sacerdotes, quienes irían delante de ellos, 2 que quitarían las pilas de pan que ya estarían listas para retirar, y también quitarían las 2 cucharas de incienso que se colocaban con los panes. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban los panes, delante de los que tomaban los panes y llevaban las cucharas de incienso nueva, entraban 4 con las manos vacías y los 8 entraban por estas puertas y se dirigían a la mesa que se encuentra aquí. Esta mesa, que es la mesa de los panes, que se encuentra hacia el sector norte. Al sur se encuentra la menorá y hacia el oeste se encuentra el lugar santísimo y el altar del incienso de oro. Bien, estos 8 sacerdotes se ubicarían en este sector, aquí, en donde cambiarían los panes. Dice que cambian los panes y también las cucharas que tienen el incienso. Párrafo 34. La mesa de la preposición, de la presencia, era una mesa de oro que medía 6 tefajines de 12 tefajim.
La longitud del Sulhan iba de este a oeste, y las dos pilas de panes se sentarían una al lado de la otra, en esa área. Los Kohanim, que venían a preparar el nuevo Lejen HaKapanim, se pararían al norte del Sulhan, mientras hacia el sur los que saldrían con los panes. O sea, que vamos a ubicarnos en una posición que podamos ver cómo era. Acá, aquí, estamos mirando desde este a oeste. Hacia el norte dice que en este lugar se colocarían los sacerdotes, estarían parados con los panes nuevos. Y hacia el sur estarían los sacerdotes que retirarían los panes que han estado durante toda la semana. Dice, y miraban hacia el norte. Estos Kohanim sacarían los panes viejos del Sulhan, mientras que estos Kohanim deslizarían los panes nuevos en su lugar al mismo tiempo. O sea, mientras se retiran los panes viejos, los panes nuevos están ingresando. ¿Cuál sería el movimiento? De norte a sur. Los nuevos van colocando los panes y los que están al sur van retirando los panes. Ese sería el movimiento. Y dice que no tenía que haber un espacio mayor a un tefajín. O sea, no podía haber un espacio entre los panes nuevos y los panes viejos de una palma. Era lo permitido, dice. Pero era que tenía que hacer de forma simultánea. Se colocan y se retiran los panes. ¿Por qué? Porque estos panes todo el tiempo deberían estar delante de la presencia del Eterno. Mientras estos Kohanim deslizaban los panes nuevos en el lugar del mismo tiempo. De modo que los bordes de las pilas viejas y nuevas siempre estuvieron dentro de un tefaj, o sea, de un palmo, de una de la otra. Porque el versículo dice, en Shemos capítulo 25:30, delante de mí, siempre, estos panes siempre tienen que estar delante de la presencia. Punto 35. Ahora que el autor ha explicado cómo se colocaban los panes sobre el Sulhan, el centro se centró en la forma exacta en que se colocarían. Cada Shabbat, el Lejen HaPanim, estaban dispuestos sobre el Sulhan en dos pilas. El Cohen que iba a llevar los primeros 6 panes los colocaría uno encima de otro para formar la primera pila. Cada pan medía 10 tefajín de largo, 5 tefajín de ancho y 7 dedos de alto. Todos los panes se colocaban con su longitud a lo ancho del Sulhan. En medio que medía 12 tefajín por 6 tefajín. 2 tefajín debían sobresalir hacia cada lado del Sulhan. Sin embargo, doblarían hacia arriba esta parte sobresaliente de cada pan que sobresalía, formando una U. Ven que el pan, esto que vemos aquí serían los panes, ¿bien? Y los panes, al ser tan largos y eran más largos de lo que era el ancho de la mesa, entonces el molde dice que el molde era con forma de U. Entonces estos panes tenían esta formita que vemos aquí. Esta forma que vemos acá, familia, ¿ven? Esa formita con forma de U, bueno, era porque tiene un propósito. Los panes eran más grandes que la mesa. Entonces ya el molde los hacía de esa forma con una U. Y cada pan descansaba sobre los lados vueltos hacia arriba del que estaba abajo. Y el segundo Cohen dispondría los otros 6 panes que llevaría de la misma manera, uno encima del otro, tal como se hizo con los primeros 6, como está escrito en Éxodo capítulo 25:30. Y colocarás sobre el Sulhan el Lejen HaPanim delante de mí, siempre, debido a que los panes estaban dispuestos sobre el Sulhan de esta manera, que quedarían 2 tefajín de espacio entre las dos pilas. Ahora vamos a ver que entre ambas pilas queda un espacio de 2 tefajín, de 2 palmas. O sea que entre fila y fila tiene que haber 20 centímetros de diferencia. En donde dice, quedarían 2 tefajín de espacio entre las dos pilas, donde colocarían las 2 cucharas de incienso, una cuchara por cada pila a su lado y una cuchara de incienso al lado de la segunda pila, como está escrito en Vayikra 24:7. Pondrás incienso puro a cada pila y será un recuerdo para el pan, una ofrenda encendida para Hashem. Porque cuando el versículo dice sobre cada pila, quiere decir junto a ella,
como en el versículo de Números capítulo 2, párrafo 20, versículo 20. Y sobre la tribu de Efraín está la tribu de Manashe. Es una explicación que hacen los sabios. Punto 36. Aquellos Kohanim que habían quitado el viejo lejen japanim saldrían del Jejal y lo colocarían los panes que habían sacado del Suján en otra mesa dorada que estaba en el interior del Ulam, cerca de la entrada del Jejal. O sea que ahora los que están aquí al sur, mientras los sacerdotes están colocando el nuevo pan, los que están al sur retiran dos, recuerden, van a retirar las 2 cucharas de incienso y otros 2 van a retirar el pan, se van a retirar, recuerde, siempre recordando que no se le da la espalda a la presencia del Eterno, saldrían hasta el Ulam y en esta mesa que se encuentra hacia el sector, al sector sur, en esta que vemos aquí, colocarían los panes de la presencia. ¿Por qué se colocan en esta mesa de oro? Porque estos panes han estado durante toda la semana delante de la presencia del Eterno. Son panes que están en un nivel, podríamos decir, de santidad alto. Y como vemos, el uso de los materiales también representa el nivel de santidad. Entonces, oro era lo más, digamos, alto en materiales, lo más caro. Entonces, lo más santo se colocaba sobre la mesa de oro. Entonces nos menciona ahí que traían hasta ese lugar y los ponían en ese lugar, cerca del ingreso del Jejal. Ya nos ubicamos. Los otros que habían quitado las cucharas de incienso ponían sal sobre el incienso en las cucharas y luego le ofrecerían los 2 cucharas de incienso sobre la pira en el misbea interior, como dice Vaikra 24:7, y será un recuerdo del pan, una ofrenda encendida para Hashem. O sea que aquí los que retiraban el pan lo dejaban acá y los que tenían el incienso en la mano se retiraban, se dirigían, obviamente recuerden siempre, no vamos a darle la espalda al templo, se dirigían hacia el sector que está aquí, familia, donde están las mesas, salarían el incienso, porque recuerden que toda ofrenda que se quema debe ir salada. Tiene que ir con sal, que es memorial de ¿qué? Del pacto de sal, el pacto eterno que hizo el Eterno con su pueblo. Es un memorial, familia. Por eso cada día de Shabbat colocamos sal sobre el pan. Entonces ellos venían y quemaban en este sector las cucharas de incienso. Miren cómo todo el procedimiento que había para el cambio de los panes de la preposición, de la presencia. No solo eso, sino que vemos que estos panes se preparaban el día viernes. Empezaba ya del día viernes a prepararse todo esto. Algo bien interesante menciona en el punto 37 el Abodaja Corbanos, que dice, después de haber ofrecido el incienso, las 2 cucharas, el mishmar que entraba y el mishmar que salía, o sea, el orden de sacerdotes que entraba y el que salía, repartían los panes de la presencia entre ellos y el Cohen Gadol. Ellos lo comían. El Cohen Gadol siempre recibía, de acuerdo a lo que nos dicen los sabios, la mitad de los panes. 6 panes para el Cohen Gadol. Y el resto de los panes se repartía en la otra mitad, entre los sacerdotes normales. Porque dice en Vaikra 24:9, será para Aarón y sus hijos. Así que los sabios de bendita memoria expusieron que la mitad quedaría para Aarón, el Cohen Gadol, y la otra mitad para sus hijos. ¡Wow! Interesante, ¿no? Y vemos que los panes eran grandes, o sea que no es que podía, sino que alimentaba a todos los panes. Y aquí sucedía un milagro, porque dice que cuando retiraban estos panes, se dice que estos panes permanecían frescos durante toda la semana como el primer día. O sea que cuando se repartía, era pan fresco para los sacerdotes. ¡Wow! Es increíble ver todo eso que sucedía dentro del templo, ¿bien? No, este pan no salía del templo. Se comía ahí porque era parte de los sacerdotes. Era para los sacerdotes. Después vamos a ver que hay un caso en que David come de este pan, pero porque había una cuestión de hambruna en Israel. ¿Bien? Y el único pan que había era este, pero tuvieron que cumplir ciertas condiciones de pureza ritual
para poder participar de este pan. Bien, pero fue por una cuestión de necesidad que sucedió en ese momento. Pero un pan dedicado para los sacerdotes, para el Cohen Gadol y sus hijos. Bien. Punto 38, que habla sobre también esto de los panes. Dice, el Suján tenía 2 conjuntos de columnas. Wow, ¿ustedes recuerdan? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a la mesa. Vamos a volver a la mesa. Y miren, y este es un dato bien particular que también se tiene en cuenta con respecto, y recordemos las leyes que aplican sobre el día de Shabbat. ¿En el día de Shabbat se puede cocinar? No. Ahora entendemos por qué no se hacían los panes en el día de Shabbat. ¿Qué otra cosa no se podía hacer en el día de Shabbat? No se podían cargar cosas, no se podía trabajar. Entonces, si ustedes ven digamos, lo que era la mesa, había como unos soportes para sostener los panes y que no estén apilados uno encima del otro. Esto se hacía para que hubiera una circulación de aire entre los panes y esto evitara que contrajeran humedad y se amosarían. Que esto también ayudaba a la preservación de estos panes para que estén frescos, como el primer día, 7 días después. Entonces, vamos a ver que acá hay como vemos como unas pequeñas separaciones, unos soportes que separan cada pan. Y miren lo que habla el Abodaja Korbanos con respecto a esto. Miren estos detalles que se tenían en cuenta a la hora de entrar en un día de reposo dentro del templo, familia. Dice en el punto 38, dice lo siguiente. Dice, en el Suján tenía 2, o sea, la mesa de oro tenía 2 conjuntos de columnas doradas al largo de su longitud, que se extendía hacia arriba desde el suelo y alcanzaba la altura de las pilas de los Lejen Japanim. En estos soportes habían muescas donde las barras de oro en forma de semicírculo huecos podían suspenderse a través del surján entre los panes, debido a que insertar y quitar estas varillas estaría prohibido en Shabbat. Tanto su remoción entre los panes de la semana anterior como su inserción entre los nuevos no podía hacerse en Shabbat. Por lo tanto, un Kohanim entraría en el Jejal antes de Shabbat, o sea, el viernes, retiraría las varillas de entre los panes viejos y lo colocaba en el suelo junto al Suján. Luego, después de Shabbat, cuando los panes nuevos estaban en su lugar, el Cohen regresaba para insertar las varillas entre los panes nuevos. O sea que esas varillitas que vemos nosotros ahí se sacaban antes y después. Por eso dice que en la manipulación eran pilas de pan. Pero miren el detalle. Las normas que aplican para el Shabbat también aplicaban en el templo. Y se tenía ese cuidado y esa diligencia. Y esto nos está hablando de una preparación del día de Shabbat. Que todo esto lleva una preparación. Y no solo el día de Shabbat terminaba con la presentación de los panes, con los cambios de los panes, sino que también había libaciones. Había una libación que se hacía. Vamos a dirigirnos hacia el altar, porque en el altar ahora vamos a volver al día sábado, cuando se presentaban los animales, se presentaba también, vamos a hacerlo así más fácil, se presentaban lo que era la libación. ¿Qué es lo que se presentaba en libación? El vino. Entonces vamos a dirigirnos hacia aquí, hacia la rampa, y vamos a ver el último punto que comprende a lo que se hacía en el día de reposo junto con la presentación de los 2 corderos. La libación, punto 39, dice, como se menciona anteriormente, la libación de vino sobre el misbea, sobre el altar, sería acompañado con canciones. Y acá está hablando que los levitas eran los que cantaban. Le dirían al Cohen que había servido el vino en la mañana, medio hin de vino para servirlo a las 2 libaciones. O sea que el mismo que hacía la libación en la ofrenda tamid es el mismo que hacía la libación para el día de Shabbat. Dice que el Sagán se paraba sobre el cuerno del Mizbeach con las banderas con banderas de señales en sus manos. Y 2 Kohanim
se paraban sobre la mesa de la grasa con 2 trompetas de plata en sus manos. Ok, recuerden, ya esto lo vimos, que en el templo sonaban varias veces las trompetas. Vimos un estudio que se llama El sonar de las trompetas, que fue por unas porciones atrás, los invito a que lo vean. Dice que al momento de la libación, dice que subía el sacerdote que iba a hacer la libación, pero dice que en el altar, también en uno de los cuernos, vemos que en cada esquina hay como unos pequeños sobresalientes, esos serían los cuernos del altar, se paraba el segán. ¿Quién es el segán? El segán vendría a ser como el segundo al mando después del Cohen Gadol. Él venía a ser como el encargado general, como el gerente general, mientras el director era el sumo sacerdote. O sea, este era el segundo al mando, el sacerdote que estaba a cargo de auditar todo lo que era el funcionamiento del templo. Dice que el Sagán se paraba en el cuerno suroeste. ¿Cuál es el cuerno suroeste? Hacia allá está el este, hacia este lado el sur, o sea que se paraba sobre este cuerno. Bien, nos vamos a parar acá arriba. Ya me bajé. Acá de un poquito. Ahí está. Vamos a hacerlo. Ahí está. Ahí estamos sobre el cuerno. Bien. Sobre este cuerno dice que se paraba el sacerdote, que tenía unas banderas en sus manos. Y esto era para identificar, o más que nada, para que los levitas que estaban debajo del altar o que estaban en el Duján, recuerden que hay un sector donde solamente estaban los levitas, lo pudieran ver, y él al hacer la señal, los levitas comenzaban a cantar, les marcaba el tiempo de inicio. Miren la coordinación que había y que todo se estaba haciendo al mismo tiempo y todos tenían que conocer las funciones del otro, tenían que conocer los sonidos que se producían en el servicio, y no solo eso, sino que también a señales. Dice que el Segán se paraba en el cuerno más alto, o sea, en este lugar, de acuerdo a lo que nos dicen los sabios, con dos banderines en la mano, que eran de color blanco. Y dice que en el sector de donde están las mesas, se paraban también 2 sacerdotes con 2 trompetas de plata, que al ver que el Sagán movía las banderitas, los sacerdotes empezaban a tocar el shofar, y los levitas que están en un sector que se llama el Duján, detrás del altar, un poquito más abajo, entre el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes, empezaban a cantar los salmos, dice. Dice que los sacerdotes que estaban en este sector, ahí, arribita, ahí en las mesas, con las trompetas de plata, dicen que ellos hacían un sonido de tequiá, un toque largo, un teruá, que serían 9 toques cortos, y un tequiá, de nuevo, que es un toque largo. Y luego venían y se paraban junto al Ben Arsa, un Cohen a su derecha y un Cohen a la izquierda. ¿Quién es Ben Arsa? Ben Arsa era el encargado del coro de los levitas. Y ellos se paraban juntos para indicarles que ya era tiempo de que ellos debían empezar a cantar. Dice que se paraban uno a la izquierda y otro a la derecha. Del Ben Arsa. Tocan un tequía. El Cohen que sostenía el vino subía por la rampa del Misbea, o sea, una vez que todo esto estaba sucediendo, el que subía con el vino subía y se dirigía a este sector, en el sector aquí, en el sureste también, suroeste nos menciona, para hacer la libación del vino, dice. Cuando el Cohen que iba a verter la libación se agachaba para servir el vino, el Sagán ondeaba las banderas de señal. O sea, miren, todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Mientras hacía la libación, el sacerdote, el Sagán movía los banderines, le daba la señal a los que tocaban las trompetas los sacerdotes, las trompetas de plata, y se dirigían después al lado de Ben Arsa, el levita que estaba encargado de la música del coro de levitas, y empezaban a cantar. Todo esto estaba funcionando, esto nos dice que estaba todo al mismo tiempo, de forma simultánea, dice. Cuando el Cohen iban a verter el vino, dice que el Sagán ondeaba las banderas como señal, Ben Arsa hizo sonar el címbalo y los levitas comenzaban a acompañar
con cánticos, con arpas y liras desde arriba, desde los 15 escalones, entre el patio de las mujeres y el Esdras Israel. O sea, que los levitas se ubicaban en distintas posiciones. Miren, vamos a ir a estos lugares. A descender por aquí, ¿cierto? Vamos a descender y vamos a ver que los levitas se ubicaban, dice, en el atrio, entre el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes. Estos escalinatas que vemos aquí, que se llama el Ulam. Y también dice que se pararían en el sector que se llama entre el atrio de las mujeres, que son estos 15 escalones que están aquí, y la puerta Nicanor. Una vez que el Ben Arsa empezaba a sonar el címbalo, era la señal para que los sacerdotes que estaban tanto en este lugar como en el atrio de las mujeres empezaran los cánticos y empezaran a tocar los instrumentos. ¿Cuáles eran estos cánticos? Recuerden que lo hemos visto en el sonar de las trompetas. El salmo que se cantaba en el día de Shabbat era el Salmo 92, y que en cada pausa, vieron que en el Salmo 92 vamos a ver que en nuestras Biblias se encuentra la palabrita Selah, que es una pausa. En esa pausa sonaban las trompetas de plata y el pueblo se postraba por completo y decía, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Bendito es el reino del Eterno por siempre jamás. Y eso lo decían en voz baja y se postraban, familia, y sonaban las trompetas. Y no solo eso, sino dice que también nos menciona que también se recitaba Deuteronomios capítulo 32, desde el verso 1 al verso 43. Y esto se dividía, dice, en 6 segmentos, y cada Shabbat se pronunciaba un segmento. O sea, después del Salmo 92, se pronunciaba un segmento del Cántico de Moisés. Cuando se terminaban los 6 segmentos, volvían y comenzaban de nuevo. Y por cada segmento también hacían el sonido de trompeta y una postración, con arpas y liras desde arriba de los 15 escalones entre el patio de las mujeres y el atrio de Israel, mientras que otros levín cantaban las canciones apropiadas. ¿Cuáles eran? El Salmo 92 y el Cántico de Moisés. Cuando llegaba el final de una estrofa, hacían sonar las trompetas y todo el patio del templo se postraba. Para cada estrofa había un toque de trompeta y por cada toque de trompeta se postraban. ¡Wow, familia! Miren todo lo que implicaba el servicio del templo. Y esto es dentro de la ofrenda tamid, podríamos decir. O sea, esto por eso le decía, esto es un plus, familia. Ahora que terminemos de ver la ofrenda tamid y ahora le sumemos esto, nos vamos dando una cuenta de la dimensión de lo que era el servicio en el templo. Lo perfecto que era, todo lo que se tenía que hacer y miren la preparación que se tenía. Algo que si lo aplicamos a nuestros días, es algo que tenemos que aprender, a prepararnos para entrar al día de Shabbat. Entrar con amor, como dicen los sacerdotes, entrar con amor, con un corazón dispuesto y con amistad, con paz. Y todo esto era lo que hacía este servicio. Vemos que cada paso tenía su tiempo, tenía un orden. Y mientras estuviera el orden, había paz, familia. Y todo esto se hacía en un orden perfecto. Uno que fallara, había caos. Por eso eran tan cuidadosos los sacerdotes. Y por eso vemos que desde el día viernes se empezaba a preparar todo para iniciar el día, para presentar las ofrendas del día de Shabbat y el cambio de los panes de la presencia. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esto. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que haberles transmitido lo que era este ir y venir en el templo, este orden, estas tantas cosas que se hacían. Y wow, familia, estamos aprendiendo que cuando leemos en la Biblia que se presentaba una ofrenda, no es simplemente presentar el animal y la ofrenda de harina, aceite y vino, sino miren todo lo que había detrás de una ofrenda, todo lo que se tenía que tener en cuenta, todos los detalles que había que preparar y ser, como dice la Mishnah, los sacerdotes eran diligentes a la hora de manipular las ofrendas. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo estudio de la Biblia en su contexto de números, contexto y mandamientos. Shalom familia, nos vemos.